Shalom, Ubrajá Lekulam, Baruch Hashem. Damos las gracias al Eterno que nos permite llegar, a conectarnos y llegar a cada uno de ustedes a través de estos medios. Hashem es bueno. La parashá de esta semana, parashá Pinhas, encontramos un texto, dos textos muy interesantes, no solamente uno, sino varios textos que son interesantes. Y entre ellos, uno que nos habla sobre Shavuot, que se encuentra en el capítulo 28, versículo 26, y otro que nos habla acerca de Rosh Hashanah o de Rosh Hashanah, que se encuentra en el capítulo 29, versículo 1. ¿Ok? Capítulo 29, versículo 1. Y guarda mucho interés para nosotros, porque se dan varias cosas. Es- Nos mencionan aquí el Rosh Hashanah, y entonces nos menciona también en esta misma parashá la situación que tiene Moshe Rabeno, que ya está muy anciano, y ya Moshe tiene 120 años. ¿Ok? Entonces, Hashem le dice que tome a Yehoshua bin Nun y lo unja. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con, con Rosh Hashanah? Vamos a ver cómo se relaciona. Y es que así el Talmud nos dice o nos cuenta que si el pueblo judío hubiera guardado el primer Shabbat como se debe, no hubiera nación o lengua que domine sobre ellos. En Rosh Hashanah, un nuevo orden se crea para todos los días del año. Por ende, si el primer Shabbat del año se observa correctamente, entonces todo el resto del año seguirá ese cauce. Shabbat es una ayuda para la Teshuvah, como enseñaron nuestros amigos en Berajot 37. Una persona que nunca pecó no puede pararse en el mismo lugar de un Baal Teshuvah. Cada uno de ustedes, de los que están en esta plataforma, de una forma u otra, han sido Baal Teshuvah o son Baal Teshuvah. Los tzaddikim sostienen el mundo, como está dicho en Proverbio, un tzaddik es la base del mundo. Sin embargo, la Teshuvah precedió al mundo. Pesajín 54 nos lo trae así. Por lo tanto, el nivel de un Baal Teshuvah está antes que el mundo incluso. Y por encima, y por encima del mundo. Igualmente, Shabbat tiene una irradiación que es superior a la de los 6 días de la semana. Un reflejo del mundo venidero. Cada Shabbat debemos recibirlo en actitud reverente y en Teshuvah. La frase vuelve en Teshuvah un día antes de tu muerte nos enseña que debe ser una acción constante. Que la Teshuvah, que se traduce como arrepentimiento o vuelta a la Torah y vuelta a Hashem, eh, que habla de contrición de corazón, de cambio de vida, de deseo por Hashem y por su Torah, por la vida en la Torah. Entonces, esta frase tiene gran significado. Hashem le dice a Moshe, he aquí, se acerca el día en que has de morir. Llama a Yehoshua y presentaos en la tienda de reunión para que yo le imponga mis cargos. De Barín 31:14. La Teshuvah nos lleva de la mano junto con nuestra Torah y nos apertura las puertas para el Olam Jabá. Aquí encontramos otro tópico a examinar considerando la diferencia existente en las palabras divinas expresadas en primera persona. Para yo
para que yo le imponga mis cargos. En Bamidbar 27:23, Hashem Bará le ordena a Moshe Rabenu que designa a Yehoshua como su sucesor, poniendo sus manos sobre la cabeza de su discípulo. Sí. Estamos en Parashá Pinjas, Bamidbar 27:23, que es la Parashá, es nuestra Parashá. Entonces, surge la institución de la semijá para Am Israel. Esta es la base de la semijá, junto con la de los 70 ancianos anteriores ordenados en Bamidbar 11:16 al 25. Ahora, la pregunta viene, ¿qué es la semijá? Es el procedimiento o acto ceremonial que acredita a un estudioso de Torá a recibir la transmisión fiel y precisa de cada palabra dada a través de nuestras generaciones y poseedor de gran acervo de sabiduría, incluyendo las dudas que pueden surgir eventualmente para legislar sobre ellas. Literalmente significa inclinar, imponer las manos, inclinarse sobre la persona para imponerle las manos, y hace referencia al acto de poner las manos sobre la cabeza u hombro de alguien y confiar en él o autorizarlo para llevar a cabo la labor. ¿Cuál labor? La de enseñar, o sea, la que me autoriza a mí a enseñar, la que me autoriza a mí a hacer ciertos actos, ¿verdad?, ceremoniales dentro del pueblo y a contestar cualquier pregunta y duda conforme a nuestro conocimiento. Que hay una semijá, estamos hablando de esta es la semijá bíblica, pero estamos definiendo semijá en sentido general. Que ya luego viene la semijá le rabanut, que ya es otro tipo de semijá y significa bajo este contexto la autorización a alguien para ser rabino. Lo que dice una yeshiva o un grupo de rabinos autorizan de que otra persona ya se ha educado y ellos entonces recomiendan, sí, nosotros somos garantes e imponemos nuestras manos o damos nuestro certificado de aval de que esta persona se capacitó y es apta para enseñar. Es apta para dirigir a nivel religioso y a nivel social a Am Israel o aparte de Am Israel. Por ende, es un acto público. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Bajo este contexto, se autoriza a alguien para ser rabino. Hashem Itbará le dice a Moche que tome a Yehoshua y le imponga las manos sobre él y haga esto delante de la Sarja Cohen y delante de la comunidad para que todos lo vean siendo encomendado y entonces toda la comunidad le obedezca. Por eso la semijá es un acto público, es un acto abierto para todo Am Israel. Primero hay una institución o un grupo de personas que ya son rabinos que autorizan a que esa otra persona sea rabino, sea rabino. ¿Okay? Que ese individuo ya está preparado, ha estudiado, ha agotado un sinnúmero de temas para poder ejercer como rabino. Y tiene dominio halágico, ¿verdad?, para poder enseñar y tener autoridad sobre Am Israel. Entonces, pero tiene esa parte y luego tiene la parte que social, que todo Am Israel sepa, que la comunidad sepa de que esta persona que fue ungida o se le impusieron las manos o se le dio la semijá, el certificado, también el certificado, la teudá, que es el certificado, se le llama semijá a nivel académico. Esta persona tiene semijá para ser rabino. Que si la persona no está acreditada, entonces no puede ser rabino y no puede ejercer dentro del clan Israel como rabino. Pues se more, incluso hay un detalle aquí muy interesante que se da entre los sefardín. Puede ser un jaján, un talmid jaján. Puede una persona ser talmid jaján, tener mucho conocimiento, incluso saber más que un rabino acreditado y no tener semijá. ¿Okay?
porque la semijá es un certificado que emite una institución académica de que la persona se preparó y los jajamín imponieron sus manos sobre él. No todo el mundo impone la mano, hay escuelas que la llevan, hay escuelas que no, pero aquí encontramos diferencias. Pero eso se da entre los sefardín sobre todo, que tienen jajam. Jajamín, y vale, los rabinos también, al fin y al cabo, son también jajam. O sea, son jajam. Significa sabio. Pero todos somos talmid jajam. Y es a la vez un asunto, porque sabio quiere decir grande en conocimiento. Algunos se toman el título de gaón cuando son gente superdotada. Pero nosotros nos conformamos con ser talmid jajam, estudiantes de los jajamín, del Talmud, de nuestros ancestros. Baruch Hashem. Somos simples estudiantes. En ese sentido, uno siempre es estudiante y debe ir siempre a beber, a brevar de las aguas de los instructores, de los maestros en diferentes temas y también de los textos, estudiando los antiguos, el Talmud, la Gemara y también la Halajá, que ya otros han trabajado. ¿Sí? Es nuestro deber entonces mantenernos en constante abrevar, pero tenemos estas dos líneas. O sea, que tiene, en primer lugar, tiene que el rabino X debe ser egresado de una institución, debe tener semijá, por ende, un título, pero a la vez, este debió ser ordenado en una ceremonia pública para que por lo menos parte del clan Israel lo vea y lo sepa y lo recomiende. ¿Okay? Y luego ya, si va a hacer pasantía, si va a trabajar, porque depende del tipo de rabino que sea, y lo vamos a ver más adelante, que son diferentes tipos de rabinato. ¿Okay? Pero aquí vemos que Yehoshua, Hashem le ordena a Yehoshua de que, a Moshe que tome a Yehoshua y le imponga las manos sobre él. ¿Delante de quién? De la Sarja Cohen y delante de la comunidad del clan Israel, para que tanto la autoridad religiosa del momento como, como el pueblo puedan recibir el liderazgo, ¿verdad?, de Yehoshua bin Nun. Este procedimiento de autorización es lo que se conoce como semijá clásica. La Gemara en Maseh Sanedrín 13b nos cuenta que desde ese momento en adelante la semijá no es dada de esa manera. De hecho, a pesar del nombre de semijá clásica, en realidad no se requiere una imposición literal de mano. La ceremonia consistía en un tribunal de tres, al menos uno de ellos con semijá, ¿okay?, confiriendo a la autoridad al destinatario. Tanto el donante como el receptor tenían que estar en Eretz Israel en aquella época. Se debía hacer por medio de una declaración verbal. No solamente era que se le imponía la mano, sino que se le decían unas palabras, donde el maestro nombraba a su estudiante rabí, lo llamaba rabí, Rosh Bene Israel, y así le daba permiso para que imponga órdenes de la Torá. Además de ese mismo segmento, el Talmud nos relata que nosotros no tenemos el concepto original de semijá en nuestros días. Por eso, aunque muchos se llaman rabino, lo más correcto es jajam, porque los rabinos en realidad eran los que tenían la semijá del Sanedrín. ¿Okay? Y en la época de la post-destrucción del segundo templo, 100 años después, promedio, 50, 100 años después de la destrucción del segundo templo, todo el mundo era jajam. Eso de rabino, viene después. En la Gemara lo podemos ver en la historia. ¿Okay? Entonces nos dice, porque su transmisión tiene que ser hecha por alguien que a su vez recibió una semijá, quien siguiendo la línea de transmisión llega al punto de partida de Moshe Rabbeinu. Esta cadena de transmisión en algún momento de la historia fue interrumpida. Es hacia el siglo XII cuando surge una luz, una nueva luz para incorporar nuevamente la semijá clásica. Y es el Rambán, tenía que ser el Rambán, Moshe
Ben Maimón, el rabino Moshe Ben Maimón, conocido como Maimónides, establece que si todos los jajamín de Israel se ponen de acuerdo en apuntar y ordenar nuevos jueces a este nivel, estos nuevos rabinos poseerán la autoridad absoluta que tenían los primeros jueces ordenados, permitiendo una continuidad armónica con la semijá original. De cualquier forma, el Rambam finaliza este punto escribiendo que este asunto en particular necesita ser decidido, lo cual convierte esta posibilidad en teoría y no en realidad, porque en su época él lo sugirió, él lo escribió, pero no se llevó a cabo. Por eso pensar, soñar mucho las cosas y no entrar en la misión de hacerla, solamente se quedó ahí para la posteridad. Tenemos que, si no es ahora, ¿cuándo? Si yo no soy por mí, ¿quién? Eso nos enseña Hillel, ¿ok? En Abot. Entonces, la cual va a ser una constante hasta nuestros días. Se quedó en teoría, concepto, no se llevó a realidad. Por un lado, está la duda del concepto de Israel, que se continúa hasta nuestros días. Y por otro lado, está el concepto de todos los jajamín, en tanto en referencia a un Sanedrín. El rabino Jacob Berak de Safed, en 1538, decidió llevar este proyecto a la realidad. Por medio de inclinar las manos sobre la cabeza a 4 rabinos, hacía instituir nuevamente este proceso como el único para poder obtener una semijá. Dentro de los 4 rabinos ordenados se encontraba el rabino Yosef Caro, conocido como el Mejaber, el autor del Bet Yosef, y como no, también del Shulchan Aruch, el código de ley judía más aceptado, ¿verdad? Y exacto que hay hasta nuestros días. Eventualmente, él asumiría esta posición y ordenaría de igual manera a más rabinos. Han habido otros intentos de instaurar la semijá clásica. Tenemos, vamos a citar algunos históricos, en el siglo XIX a Israel Seklover, discípulo del Gaón de Vilna. A inicio del siglo XX está el caso de Aarón Mendel Hakohen. A mediados del siglo XX, a Sevi Koxker y Yehuda Leib Maimón. Aparte de esto, diferentes intentos de este siglo que siguen en las tinieblas. La última es en el 2004, reciente. ¿Sí? Hoy en día se otorgan semijot tanto en Eres Israel como en la Geulah. Y en ambas se llevan a cabo el Hag HaSemijá. Es una fiesta que hace el evento público. Todas las semijot en la actualidad son una versión alterna a la original y por consiguiente no son una semijá clásica como tal. Así se otorga en Eres Israel actual. Y así todo el pueblo acepte públicamente esta semijá. El Israel que tenemos hoy en día no cumple con todos los requisitos establecidos y por ende esa ordenación no es una semijá clásica. Ahora bien, si hablamos de una semijá rabínica y halágica para nuestras necesidades actuales de la diáspora temporal y de Eres Israel incluso, realmente no es necesario que, que sea otorgada en Eres Israel, porque precisamente estamos en la Geulah. Así, porque precisamente estamos en la Geulah, ¿no?
Asimismo, tampoco es necesaria que sea otorgada por alguien que haya recibido su ordenación en Eretz Israel. Acordémonos que una característica que tiene el clan Israel, el Am Israel, el rabinato de Israel también, a nivel mundial, es que no hay caudillos en el sentido tradicional y no hay un papa, ¿okay? No es una pirámide donde hay una cabeza a nivel mundial y todos siguen lo que diga esa cabeza, sino que cada región tiene sus autoridades rabínicas, tiene sus concilios rabínicos, ¿verdad? Y estos concilios son autónomos e incluso tienen su bedín y cada bedín es autónomo. ¿Okay? Claro, siempre es bueno buscar un bedín que sea noble, que sea sabio, ¿verdad? Y que sea reconocido por la gran mayoría. No buscar bedín improvisado, eso es peligroso. ¿Okay? Porque al no haber una regulación a nivel mundial, entonces algunas veces hacen cosas que es mejor no mencionarlas. ¿Okay? Sin lugar a duda, es necesaria una supervisión minuciosa de este tipo de ordenación, y es lo que le acabo de decir. Por parte de entidades que prevé la letra de la ley, o sea, entidades que sean como las que Gilot y Lobatei Torah, que particularmente acepten completamente a un nuevo líder y juez. O sea, escuelas instituidas, reconocidas. Y uno mismo debe esforzarse para estudiar y tener las capacidades meritorias para desenvolverse como rabino. Eso es así, independientemente del título, independientemente de la escuela. Uno debe de capacitarse porque lo que no se estudia se olvida. Usted fue a la escuela y no repasó, eso se va. Dice, el que no estudia en voz alta, el que no pone en práctica lo que estudia y el que no enseña, se le va. Porque hay que vivir bebiendo de la Torá, hay que vivir tomando, comiendo de la Torá. Si no, se va lo estudiado. Esto es lo que hoy en día llevamos a cabo cuando hablamos de un proceso de semijá. Hoy tenemos Shulchin del Gadol Rabanut de Israel. En muchas ocasiones, el gran rabino mismo en persona, quien entrega personalmente a cada nuevo Ra un diploma que lo certifica. Esta gran tradición otorgada de pilulín a pilulín, Shislías de Israel, Clor de Israel. El Talmud enumera 3 clases de semijá. ¿Okay? 3 clases de semijá hoy día, que son llore, llore, el destinatario de esta semijá demostró ser suficiente y tener buena educación y juicio adecuado para poder emitir juicios halaicos sobre asuntos de la ley religiosa con respecto a la vida diaria, como es el kashrut, nidá y actividades permitidas o prohibidas en Shabbat y Yom Tov. Está Yadin Yadin. Ojo, antes de entrar a Yadin Yadin, es bueno decir que se emiten semijot de kashrut, por ejemplo, sin abordar los otros temas. La persona estudia y subvejete, estudia kashrut avanzado, estudia lo que es nidá o estudia las leyes de Shabbat, Shabbat, y ahí se hace mijá por Shabbat, llore, llore. Entonces debemos tener esto en cuenta, que hay áreas que son vastas que se van especializando. Tenemos personas profesionales ya adultas que tienen gran acervo, ¿verdad? A nivel filosófico, a nivel de formación. Entonces entran a una yeshiva y estudian, se hacen especialistas en el kashrut, por ejemplo. ¿Okay? Esos son casos particulares, no es igual que un rabino que desde joven entró a una yeshiva, se formó como rabino y fue entonces una pasantía a una comunidad y es rabino comunitario y siguió preparándose en los diferentes áreas de rabino. Eso es
algo ya diferente y es bien moderno, aunque ya existe desde la antigüedad. Pero a nivel de Torah y a nivel de Talmud, nos habla el Talmud de Yore Yore y Yadin Yadin. El Yadin Yadin, el destinatario o el Talmid de esta ha demostrado suficiente educación y juicio de acuerdo para poder emitir a nivel halágico en cuestiones, dictámenes en cuestiones de derechos religiosos en lo que respecta a disputa monetaria y propiedad. Hace divorcio también. De Shalom, estas cosas no ocurren en Am Israel, esa desgracia. Eso es una desgracia propiamente, cuando se rompe una familia, muy doloroso. Luego tenemos Yatir Bejoró Yatir. La persona que estudió ha demostrado suficiente educación y juicio adecuado para determinar el estado de ritual de los animales primogénitos que han desarrollado una imperfección. Este título requiere amplios conocimientos veterinarios. Si bien las dos primeras clases todavía se emiten hoy día, la última no está en vigencia. Hay escuelas que están empujando por emitir esta. Esto Yatir, Bejoró Yatir, o Yatir Yatir, como algunos le dicen, ¿okay? Pero en realidad, en sentido general, no está vigente. ¿Okay? No está vigente. Hay una forma reciente de semijá. Y digo reciente porque es la del líder comunitario, el rabino comunitario, el Rab Omahni o Umñá. ¿Sí? Esto esencialmente testifica que este Ra comunitario o de tradición tradicional tiene suficiente conocimiento de Torah para servir desde una posición de liderazgo. Son como coaching, líderes comunitarios coaching, consejeros espirituales. ¿Okay? También debemos de saber que existe lo que es el rabinato, el Rat-Ir, que son los chief rabbi a nivel nacional de una ciudad o de una nación también, que cubre temas relevantes a todas las acciones del Shulchan Aruch en cuanto a Dayanut, la semijá, Yore Yore, es un requisito previo. También se requiere una certificación y vale decir, pongo un ejemplo de Chief Rabbi, como lo tienen allá en Honduras, Chief Rabbi Raque Knopfler, el Chief Rabbi de Honduras actualmente. Anteriormente era el Rab Lankri, ¿verdad? Hubo elecciones, el Rabanut, y quedó el Rab Israel Knopfler actualmente vigente. ¿Okay? También se requiere, le estaba diciendo, una certificación como prueba similar para convertirse en Shohet, Moel, Sofer o Menaker. Estos incluyen también un elemento de Shimut o de aprendizaje. Hay que estudiar, debe haber una supervisión. El Shohet debe llevar una Kabbalah, que es la certificación del Shohet, se llama Kabbalah, ¿sí? Donde otro Shohet le autoriza poder hacer Shehitá, que no tiene que ser una escuela necesariamente, una persona puede estudiar con otro y ese autoriza que ya esa otra persona está capacitada. Eso se da, es algo un poquito informal, pero se da, se hace, halagicamente es permitido. Otros van a escuela y la escuela que certifica. O puede estudiar con un rabino, ese rabino autoriza y informa a la escuela y la escuela evalúa y certifica. También se da, diferentes casos se dan. Muchos programas de Llore Llore, de rabinato, incluyen pruebas en Abelud, leyes de duelo, Lloredea, y en las leyes civiles judías, incluso Haeser, la sesión de Haeser, o de las leyes de Shabbat y Nidah, tradicionalmente Llore Llore, son cubiertas también, cubre el Kashrut, y este sigue siendo a menudo el caso. La filosofía aquí es que
como se mencionó, la semijá, que es de lo que estamos hablando, es de hecho una confirmación de la capacidad y del derecho del poseedor del acervo en sentido general de la halajá, ¿verdad? Y tiene un acervo necesario que se necesita a nivel comunitario, y entonces el rabino puede aplicar correctamente su conocimiento talmúdico y halájico a través de diferentes áreas. Y cuando sea necesario puede referir los complejos casos a un poseer. Un poseer de alguien que es un sabio que se dedica a contestar preguntas exclusivas. El poseer, una autoridad más calificada, que ha escrito muchos libros, que tiene una gran sabiduría, ¿verdad? No es raro que un rabino posea varios certificados. O sea, una persona puede estar acreditada y puede estudiar en diferentes yeshivot. Eso es normal. Debe continuar sus estudios o con otros rabinos, hacer círculo de estudio. Como en el caso nuestro, nosotros estudiamos una yeshiva, estudiamos con X rabino y también seguimos estudiando. Estamos en otra yeshiva, comenzando cursos y así por el estilo, porque hay que continuar estudiando, no hay que continuar capacitándose. Cada semijá cubre un área específica de la halajá. Otro tópico lo encontramos cuando Hashem le ordena a Moshe que vaya con Yehoshua al tabernáculo para imponer sus votos. También le advierte lo que ocurrirá con el pueblo de Israel en el futuro. Y se levantará este pueblo y errará tras otros dioses de la tierra, donde habitarán y me abandonarán y se apartarán del pacto que hice con ellos. Y ya para terminar vamos a citar, no vamos a desarrollar este tópico completo, solamente vamos a citar lo que dice el Ra Simpson Rafael Gil, que comenta: nada puede probar el origen divino de la misión de Moshe tanto como estos versos. Si la ley de Moshe fuera solo un conjunto de leyes escritas por Moshe, el mundo no podría tener un tonto más grande que Moshe. ¡Qué insensatez más grande de dar leyes que son tan completamente opuestas a las ideas e inclinaciones de la gente a la cual están orientadas! Incluso el legislador mismo está completamente consciente de que en los siglos venideros el pueblo no aceptaría la ley, ni la ley aceptaría a la gente. Y como estrategia final para alcanzar el objetivo propuesto, designa como garante al cielo y la tierra, y no dejar otro medio más que el libro de la ley y la enseñanza, que a pesar de todo no se perderá de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y si ahora observamos los miles de años de este pueblo y de este libro de Moshe, y consideramos como finalmente y en el tiempo de los peores sufrimientos, este pueblo se ha apegado tan profundamente a la Torá que por ella ha soportado martirios históricos y paralelos. Y esta Torá se ha convertido en las alas de águilas en las cuales la ley de Hashem Yisbará ha llevado al pueblo judío sobre todas las pruebas en el mundo y las ha transformado en poderes frescos del espíritu y de la vida. Y solo eso, y no solo eso, sino que se ha convertido en la fuente de vida y de verdad de todas las naciones. Es el árbol de vida que es el pensante cuando lee la declaración final de Moshe y luego permite a su mente pasar por la historia de este pueblo y de este libro, puede negarse a aceptar que la Torá no es el trabajo de Moshe, sino la ley de Hashem, la ley de Elohim, la ley de Dios, de la cual somos mensajeros. Hoy el error no está en las diferencias, sino en el abandono
ya que durante generaciones las comunidades están destinadas, pero unidas, tantos yemenitas, askenazis, sefardín, orientales u occidentales, todos tenían una misma dirección y meta. Los diferenciaba solamente el país donde habitaban, el idioma, la comida, la vestimenta y costumbre, pero los unía lo primordial. ¿Sabes qué los unía, verdad? Lo que los definía como pueblo de tribus, la Torá y su precepto. La palabra de la Torá no fueron escritas en vano. Y se levantara este pueblo, pues la historia nos demostró que la diáspora no solamente trabajó la riqueza de la diversidad, sino también el abandono por causa de la asimilación. Terribles estadísticas nos hablan de increíbles porcentajes de asimilación y no todos nuestros intentos por evitarla demostraron ser eficaces. No, no está en la lógica la solución, sino en la palabra de la Torá. Y escribirás ahora este cántico y lo enseñarás a los hijos de Israel. Y será cuando aconteciere, y será este cántico como testigo, pues no será olvidado por generaciones. Y es tanto así que no se ha olvidado por generaciones, que se siguen otorgando semijá y siguen los batei Torah y la yeshivot llena de talmid jajamim. Y aumenta y se acrecienta aún en medio de los desafíos de la vida, tanto en Eres Israel como fuera de Israel. Baruch Hashem, se sigue escuchando este cántico de la Torá. Así que el santo bendito sea alabado desde ahora y para siempre. Baruch Shem Kevo Malchuto Leolam Baed. Am Israel Chai. Kol tu Hasak Ubaruch. Am Israel.